Nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para ingresar en el bello mundo del saber. Hola amigos, nos encontramos aquí para hablar sobre la aerodinámica y su aplicación diaria en la vida. Recuerden darle like a Física de Bolivia. Bueno, nuestros integrantes son Felipe Pérez, quien les habla Víctor Revelo, Santiago Salinas y Alex Paredes. A continuación, comencemos. Aerodinámica. Los cuerpos en la Tierra están sometidos a la presión atmosférica. Si un objeto se mueve por el aire, se somete a distintas presiones. Si se mueve más deprisa, tiene menos presión. Para que un objeto vuele, se debe hacer que el aire se vuelva más rápido por la parte de arriba que por la parte de abajo del objeto. De esta manera, existe una succión por la parte superior y una presión por la parte inferior, que hace que el objeto se empuje hacia arriba. Es importante que el piloto obtenga el mejor conocimiento posible de estas leyes y principios para entender, analizar y predecir el rendimiento de un aeroplano en cualquier sea condición de operación. Los aquí dados son suficientes para este nivel elemental, no pretendiéndose una explicación ni exhaustiva ni detallada de las complejidades de la aerodinámica. A continuación vamos a hablar sobre el teorema de Bernoulli. Él comprobó experimentalmente que la presión interna de un fluido decrece en la medida que la velocidad del fluido se incrementa o forma en un fluido en movimiento. La suma de la presión y la velocidad en un punto cualquiera permanece constante. Es decir, P más B es igual a K. Para que se mantenga esta constante K, si una partícula aumenta, su velocidad será a costa de disminuir su presión P, y a la inversa. El teorema de Bernoulli se suele expresar en la forma P más un medio de B al cuadrado es igual a constante, denominándose factor P, presión estática, y factor un medio de B al cuadrado, presión dinámica. Se puede considerar el teorema de Bernoulli como una derivación de la ley de conservación de la energía. El aire está dotado de presión, P, y este aire de una densidad D, fluyendo a una velocidad V. Contiene energía cinética, lo mismo que cualquier otro objeto de movimiento. Según la ley de la conservación de la energía, la suma de ambas es una constante. A la vista de esta ecuación, para una misma densidad, si aumenta la velocidad, disminuirá la presión. Una aplicación de la aerodinámica es cómo vuela un avión. Para saber cómo vuela un avión, se necesita saber las cuatro fuerzas principales, que son el empuje, la sustentación, la fuerza de gravedad y la resistencia. El empuje y la sustentación deben ser mayor que la resistencia y la fuerza de gravedad. La fuerza generada por el empuje en las alas tiene que ser que el aire que pasa por encima de la ala debe ser mayor que el aire que pasa por debajo de la ala. Esto provoca cambio de presiones para que la presión superior sea mayor y la de abajo sea menor, para que el avión pueda volar. Gracias. La aerodinámica es la rama de la mecánica de fluidos que estudia el movimiento del aire alrededor de los cuerpos. Junto con la aerostática, constituye la base de la técnica del vuelo. La forma y la posición de un objeto determina su resistencia al aire. Una superficie plana colocada perpendicularmente a las líneas que forman la corriente de aire experimenta una gran resistencia, ya que el aire choca con ella y se crean grandes turbulencias. Los objetos redondos no presentan tanta resistencia porque el aire fluye siguiendo su contorno. En cambio, las formas aerodinámicas minimizan el roce y apenas perturban el aire. Según el teorema de Bernoulli, al aumentar la velocidad de una corriente de aire con respecto a una superficie, disminuye la presión que ejerce sobre ella. La diferencia de presión entre las caras superior e inferior del alerón del coche crea una fuerza que lo empuja hacia el suelo.